Hola a todos, quiero darles la bienvenida a la primera sesión de entrevistas de Cancha Inclinada. Hoy me acompaña Diego Rodríguez, mi compañero, y nuestro invitado estelar, Jorge Espejo. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, a Diego y a Pedro por esta entrevista. Sáqueme una duda al tiro para ir comenzando. ¿Eres lateral derecho o izquierdo? Estadísticamente lateral izquierdo, pero sí donde yo me siento cómodo es el lateral derecho. Lateral derecho. Pero entiendo que has jugado más partidos, por lo menos en primera división, como lateral por la izquierda, ¿no? Sí. Lateral izquierdo, donde ahí fue que debuté, pero sí, bueno, fue un caso donde yo me tuve que ir adaptando al puesto y bueno, después ya jugué casi toda la temporada 2021 de lateral izquierdo. Fueron pocos partidos donde jugué de lateral derecho, pero sí siento que puedo sacar una mejor versión de mí de lateral derecho. Jorge, cuéntanos un poquito esa reconversión. ¿De dónde nace, antes de partir un poquito a conversar sobre tu trayectoria y todo, de dónde nace ese gusto por el fútbol? ¿Quién te lo inculca? ¿Qué te motivó a desarrollar esta carrera? Bueno, yo soy de Pudahuel, de Santiago. La verdad que siempre fui entrenaba de chico, entrenaba en una escuela de allá de Pudahuel, donde había entrado a los 8 años, a una escuela de allá de Pudahuel, donde sí, mi mamá, mis papás, mi familia, mis tíos, mis primos, donde con ellos me acompañaban a ir a entrenar. Y bueno, siempre fueron a medida de ir creciendo, siempre el video en YouTube, donde me gustaba mucho, no sé, el tema de que Ronaldinho, no sé, el fútbol brasileño, donde siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, que en aquellos tiempos tenían una selección brasileña donde te hacían... La que me perdí ahí, o por 6 o por 5. Sí, la verdad que sí. Y bueno, desde ahí me fue gustando cada vez más el fútbol y donde yo quería ejercerlo. Ahí es interesante, mencionar a Ronaldinho como un referente, como un rol, pero claro, mucho más adelantado en la cancha a lo que estés jugando. Eso, partiste jugando ahí, te retrasaste, ¿cómo fue? Bueno, de chico, que yo siempre fui delantero, jugaba de 7 o de 11, bueno, por las bandas. Pero sí, yo te nombro Ronaldinho porque en ese tiempo era una estrella donde hacía magia con la pelota. Entonces, obviamente uno quería hacer las mismas cosas, no sé, veía videos antes de ir a jugar, antes de ir a entrenar. Entonces, creo que por ahí fue mucho el gusto de poder ir ejerciendo el fútbol. Perfecto. Jorge, cuéntanos un poco más, ya nos contaste un poco tu infancia, cómo fueron tus inicios, pero ¿cómo comenzaste a jugar en Cobreloa? ¿Partiste tu carrera ahí? ¿Cómo fue tu historia ahí, tu comienzo en el fútbol? Yo tenía aproximadamente 10 años, iba a cumplir 11, en el 2011. Pasa que en esa escuela de que yo les había nombrado anteriormente, de Pudahuel, había entrado en el 2010 o 2009, había entrado Marcelo Allende, que también es de allá de Pudahuel, y por ahí hubo el contacto entre los profes, que esa vez en Cobreloa estaba René Gatica y bueno, en Pudahuel estaba el profe Hugo Zavala. Y bueno, yo como llevaba tiempo en la escuela, se había ya hecho un partido amistoso que había quedado Marcelo Allende, que luego de eso Marcelo desde ahí que entró. Y nada, mi profe Hugo Zavala habló con mis papás que se había presentado una oportunidad donde en Cobreloa necesitaban un jugador, si tenían en ese año, en el 2011, si tenían un jugador donde podía obviamente llamar la atención para poder quedar ahí en Cobreloa. Entonces, bueno, ahí hicieron los contactos René Gatica con Hugo Zavala y
Y bueno, me tocó ahí después probar, me estuve como 2 semanas, 3 semanas a prueba y me dejó el profe renegativo. Y ahí en ese momento, ¿de qué jugabas? ¿Era ahí extremo, como decía yo? ¿Ya estaba ahí reinventado de lateral? ¿Cómo fueron tus inicios ahí en Cobreloa? ¿Jugando de qué? No, jugando delantero, de 7. Jugando de 7 siempre me gustó por la banda derecha. Bueno, después obviamente como habían cambios en el equipo, el profe me ponía de 11, de puntero izquierdo. Una de las cualidades que igual tenía de chico era que era rápido. Entonces siempre el profe me aprovechaba o sea, por izquierda o por derecha, pero siempre fue delantero. Ya después el tema del lateral derecho fue en el 2017 cuando llegué a Calama con el profe Rafael Celeón. Oye, antes de hablar un poquito de cómo fue la experiencia de vivir en Calama, bien chapado a la antigua, ¿eh? El 7, el 11, bien con los números, nada de no, el wing por extremo, no, bien retro, como tiene que ser. Sí, que en esos tiempos siempre el puntero izquierdo ocupaba la 11 y el puntero derecho ocupaba el 7. De los tiempos de los carnets en el piso, en la tierra. Muy bien, muy bien. Se valora eso donde aparece tanto niño FIFA, weón, que te habla del CMD, weón, de esas posiciones inventadas. Oye, 2017 te fuiste a Calama. Estuviste hasta este año, mucho tiempo. Más allá de lo que puede hacer futbolísticamente, que obviamente también lo vamos a conversar, ¿cómo es el cambio Santiago, tú me decís Pudahuel, a Calama, que Calama es chiquitito, o sea, todo se sabe, aparte de todo, mucho movimiento, y Cobreloa en sí, uno de los ejes principales de la ciudad? Sí, bueno, era un cambio obviamente muy drástico donde Calama no era lo mismo que Santiago, estamos claros de eso. Me habían dado una referencia sobre cómo era Calama, tocó hacerlo, cosas que uno después dice, no, y si no me hubiese ido, o quizás sí, o quizás no. Tocó vivir, tocó irse para allá, fue un cambio donde igual al principio como que se sufrió en un tema de que se extrañaba mucho a la familia. Yo tenía 16 años. Fui allá a una casa de un primo donde él me acogió un par de meses, que no llegué a la pensión de Cobreloa al tiro. Mientras se abría un cupo, yo me podía quedar en la pensión de Cobreloa, pero durante unos meses viví con un primo y bueno, también gracias a él, a la hora que no me da la mano de poder llegar a su casa, yo creo que no hubiese podido, quizás hubiese sido futbolista. Oye, una pensión de jugadores es algo que está súper naturalizado en el fútbol mundial, aparte del Chile, con lo cual la Casa Alba, generalmente los clubes tienen departamento con los juveniles, todo. ¿Cómo es eso para un jugador? A veces salir de la familia, a veces el contexto es distinto, especial también, pero debe ser duro igual vivir con compañeros chicos finalmente, ¿no? ¿Qué tal es esa experiencia en sí? Sí, éramos, bueno, cuando me tocó después de unos meses irme a la pensión de Cobreloa, que allá se le dice Casa Cadete. Casa Cadete. Siempre le tratan de dar un nombre así como todo. Se le dice allá la Casa Cadete. Y bueno, compartía con aproximadamente 17 jugadores, éramos bastante, la casa en sí era grande. Pero sí, obviamente todo fue un momento donde nosotros, muchos años anteriores, las generaciones anteriores nos conocíamos. Había una confianza única entre, no sé, los años 98, 99 y 2000 y 2001, que después llegaron los 2001, pero sí con los 99 y 2000, que había muchos de mi edad ahí y que llevábamos de los 12 años, 13 años en adelante en Cobreloa. Entonces, ahí teníamos un apoyo incondicional entre todos. Obviamente, como estábamos lejos de la familia, nosotros ahí no nos acompañaban. Pero sí había una confianza única que tocó vivir con mis compañeros, que justo llevaba más de 5 años, 6 años con ellos. Entonces, yo creo que eso igual como que sentía más el calor de hogar, donde nos sentíamos todos como.
Jorge, entiendo que hubo un momento que no la pasaste bien allá en Cobreloa. Estuve leyendo ahí que no tenías dónde quedarte, que hubo algunos problemas ahí. Incluso, no sé si habrá sido así, pero por lo que leí tuviste opciones de incluso quedar como jugador libre. Cuéntame un poco eso, cómo fue. Sí, fue en el 2020, donde, bueno, estuve en el plantel yo con Víctor Rivero en el 2019. Sí, después pasó el tema de la pandemia, no estaba ahí en el plantel en el 2020. Después, no sé, en ese tiempo, justo en marzo, fallece mi tata en la primera semana de marzo. Luego de eso me tocó venir a Santiago. Estuve mucho en el velorio de mi tata. Después de eso llegué a Calama y bueno, el tema de la pandemia había pasado de fase y había que irse a Calama. Entonces, después de eso estuve casi todo un año, bueno, un año relativamente sin jugar. Y después de que estuve, sí, obviamente no era algo que yo quería. Obviamente tenía 19 años, 20 años, donde yo quería estar jugando y bueno, tocó hacer una cosa extra futbolística donde, no sé, tuve que trabajar, hacer otras cosas que no era lo que yo quería. Oye, ¿en ese momento se te pasó por la cabeza dejar el fútbol? Sí, en un momento se me pasó por la mente cuando me llamó, o sea, cuando nos llamaron a los 2000 en el 2021, en enero, febrero. Tocó irse a Calama porque el profe Rodrigo Meléndez nos quería ver a los 2000, como era nuestro último año. En ese momento se me pasó por la o no es, esta es mi oportunidad o no, o si no, ya como había trabajado en otras cosas, dije, si no funciona ya toca trabajar nomás, ayudar a la familia. Y bueno, sí se me pasó por la mente porque dije, esta es mi última oportunidad, así lo sentía yo. Y bueno, llegué a Calama en el 2021 y bueno, traté siempre, hasta el día de hoy, siempre trato de dar todo en el entrenamiento, que ahí es donde se me dio la oportunidad para poder luego debutar y quedarme en lo que yo quería. Perfecto. Y ahí, ese año fue que empezaste a jugar. Debutaste y empezaste tu proceso ahí de consolidación. Sí, bueno, me había preparado súper bien, no te miento que venía entrenando hace 2 meses atrás, haciéndome una pretemporada con mis conocimientos que ya tenía de otros profesores y bueno, repetía algunos trabajos, pero sí me había preparado muy bien. Físicamente había llegado súper bien y bueno, el profe también, bueno, mis compañeros en ese tiempo que también estaban, que también me decían que también andaba bien. Bueno, me sentía una confianza única donde yo también mentalmente decía, esta es mi oportunidad, así que no quería desaprovecharla, entonces tenía que ir por todo. ¿Fue Calulé el técnico que te hizo debutar? Sí. Y habláis de los compañeros, de que te dan la confianza, todo. Cobreloa siempre se ha caracterizado por tener jugadores de experiencia y que hayan jugado harto rato en el fútbol chileno. ¿Quiénes te influyeron en ese camarín en tu periodo del debut? Esa vez estaba el Uru, era un central que ya había compartido con él, entonces ya tenía mucha confianza. Bueno, tenía a mis compañeros, por ahí estaba Axel, que ya tenía bastante experiencia con él, entonces bueno, en general todo, el profe también me da una confianza única, donde yo sentía que podía aprovechar esta oportunidad y le fui por todo. Después de eso, después de la pretemporada, fui citado 2 partidos, 3 partidos y después debuté, entonces bueno, desde ahí que debuté, quedé jugando el resto del año. Esa complicidad con los compañeros tiene que ser importante para conseguir
el buen rendimiento en la cancha finalmente. Si no sentís que tus propios compañeros te motivan o te instan, no debe influir mucho a la hora. Sí, obviamente, como tú decís, la confianza que teníamos en ese entonces. Y bueno, hasta el día de hoy en cualquier camarín siento que en eso se basa todo, en el rendimiento colectivo del equipo, donde si tú tenés confianza con tu compañero, obviamente, estás bien afiatado a él. No te digo que sean amigos todos, pero sí hay una complicidad donde si tú estás ahí, yo también estoy, y así, porque claramente si de repente un jugador no está bien, tú lo levantás y le decimos dale nomás y listo, pero siempre es cosa de ir ahí apoyando siempre al compañero. Jorge, otro tema que es bien importante, tal como hablamos, por un lado está la confianza del entrenador, la confianza de los compañeros, y hay algo que yo creo que tú siempre has tenido, que es la confianza del hincha de Cobreloa. Yo creo que el hincha de Cobreloa siempre te quiso, cuando no jugaba y te pedía, por lo menos por lo que uno ve de afuera de redes sociales. ¿Cómo fue tu relación en general con el hincha? Como te decía antes, tenía una generación que siempre estábamos peleando playoff, siempre estábamos en vitrina de jugar cuartos de final, semifinal. Entonces creo que en esa generación había muchos, bueno, hasta el día de hoy hay muchos compañeros que tenían unas cualidades únicas, que de verdad que eran muy buenos jugadores y sobre todo buenas personas. Allá en Coalama, como decía Diego, allá no es grande, entonces bueno, cada hincha que veía, o sea, cada persona que veía en la calle es de Cobreloa. Y bueno, siempre hasta el día de hoy, no sé, recibo mensajes del hincha de Cobreloa y estoy muy agradecido de Cobreloa y bueno, del hincha sobre todo, que siempre desde que debuté y bueno, en las inferiores también, desde que llegué a Calama, que siempre sentió ese cariño y ese aprecio hacia mí, así que muy, muy contento, muy agradecido por eso. Yendo un poco más a lo futbolístico, ¿te tocó pelear el año que estuvieron coqueteando con el descenso, no? Y te tocó pelear ahora también el último año el ascenso. Sí, fue un momento que no se lo doy a los futbolistas, de estar peleando ahí abajo, que depender de un resultado, sabes, si tú no te vas a ascender, creo que no es grato para el futbolista. Tocó vivirlo y bueno, gracias a Dios nos salvamos. Bueno, por ahí el resultado que nosotros también habíamos sacado, que recuerdo con Santa Cruz. Santa Cruz, ¿no? Sí, con Santa Cruz. Y esa fue la penúltima fecha. Y después jugábamos en Calama otro partido con Ranger. Que bueno, ahí jugábamos que ya lo habíamos salvado. Entonces, bueno, es un cambio totalmente a estar peleando el ascenso y estar peleando el descenso. Bueno, obviamente sí estuvo el hincha ahí de Cobreloa cuando nosotros estábamos ahí descendiendo, pero bueno, estar ahí peleando el ascenso, donde no se pudo dar el año pasado, creo que fue algo maravilloso. Siempre la gente durante todo el año se llenaba el estadio y era muy lindo ver ese estadio que aparte que tiene una cancha maravillosa, era bonito que estaba lleno. ¿Qué se grita más? ¿Un gol de los que te salvan del descenso o de los que te siguen metiendo en la pelea de arriba? Allá en Calama se grita. O como jugador con el paso. Creo que obviamente se grita más un gol de que tú vas a salir campeón, pero obviamente estar haciendo un gol que te va a estar salvando el descenso tampoco es que sea tan grato gritarlo, sino que es más un alivio, donde, muchas gracias, un desahogo, un alivio donde obviamente estáis con esa inquietud jugando de que tenéis que ganarlo sí o sí y qué pasa en otro partido, pero sí, yo siento que se puede
son distintas emociones donde se puede estar gritando un gol que puede estar saliendo campeón o un gol que está ahí peleando el descenso. Jorge, la temporada pasada fue extraña para Cobreloa, por llamarlo de alguna forma. Tuvieron una segunda rueda que yo recuerde como pocos clubes han tenido. Ganaron una cantidad de partidos increíble. Parecía que la historia ya estaba terminada, no sé, a mitad de año y al final, si jugaban 5 fechas más, probablemente subían ustedes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo el equipo creció tanto en tan poco tiempo? El tema anímico obviamente influye mucho, pero más allá de eso, ¿cómo se vivió esa situación? Sí, fue durante todo el año mantuvimos la localidad invicta, que es, bueno, en el campeonato. Sí fue extraño, o sea, obviamente que nosotros íbamos a jugar afuera a sumar. Siempre nos planteábamos eso, obviamente si se da el resultado de ganar, bien. Pero sí teníamos como tipo de obligación de ganarlo en Calama, sí o sí. Entonces, bueno, se reflejó en casi todo el año. Bueno, desgraciadamente llegó la final, el partido más importante que no lo pudimos ganar. Me quedé pensando en algo futbolístico, siguiendo un poco de la línea. Víctor Rivero fue uno de tus primeros técnicos, ¿verdad? Después Calule, después Almandó, Sí. Y después Astorga, ¿no? 4 de una línea muy pragmática, por decirlo menos. ¿Cómo te ayuda a forjar eso futbolísticamente en la cancha? Sí, son totalmente diferentes los profes, Sí, pero sí se iba rescatando siempre algo de ellos. Me siento agradecido de todos esos entrenadores que cada uno me dio algo para poder ir creciendo. Entonces, me agradecido de uno de mis profes, yo encuentro más importante, que fue el profe Rodrigo Meléndez, que es la tremenda persona que fue y me ayudó mucho. ¿Pesa mucho tener a un técnico que haya sido jugador? ¿Marca la diferencia? Yo creo que, bueno, sea o no sea, había sido futbolista o no, el profe, yo creo que hay que hacerle caso igual. Obviamente, si no le hacís caso a la banca, no te habéis citado, pero o sea, no, igual yo le encuentro el mismo peso, pero sí, obviamente, otra admiración. Y tiene más camarín, por decirlo de alguna forma. Obviamente uno... La llegada del jugador. Sí, obviamente le va a hacer caso sí o sí, haya sido o no futbolista, pero sí sientes una admiración aparte de que sea un técnico que no haya sido futbolista y otro sí. Entonces, obviamente existe esa admiración del profe Rodrigo Meléndez. Jorge, ya saliendo un poco de lo que es Cobreloa, durante los últimos meses, te diría, no sé, los últimos 6-7 meses, tu nombre empezó a sonar, sonó algo de Colo-Colo, sonó algo de Unión Española, de hecho... Sonó muy fuerte en Unión Española. Yo leí una entrevista en que Ronald Fuentes... Se peleaban con los hinchas de Unión en Twitter. Incluso Ronald Fuentes en una entrevista salió a decir que era un jugador interesante, que le interesaba, que estaban ahí. Y bueno, tu nombre hasta el final del mercado estuvo ahí, que a dónde iba, que seguía en Cobreloa, que iba a Unión. Después al último apareció Everton y se dio. Cuéntame un poco cómo fueron estos meses, imagino ansioso por definirlo. Sí, bueno, el año pasado sí había sonado mucho el tema de mi nombre, que se había expandido harto por las redes sociales. Pero sí, en ese momento yo estaba enfocado en estar ahí peleando el ascenso directo, ¿no? Obviamente teníamos una convicción de que podíamos pasar a Magallanes y en un momento los pasamos, pero bueno, un partido menos ellos. Pero obviamente era el año mío de terminar logrando el ascenso. No se pudo, bueno, aquí es motivo un tema X, pero sí es bueno a que esté sonando mi nombre, se esté expandiendo por las redes sociales. Eso yo encuentro que es bueno porque se ve el reflejo de lo que uno está generando durante el año. Obviamente es por algo que está sonando tu nombre, es por algo que los técnicos, no sé, te hablen o cosas así. Se va reflejando y para mí es una motivación y
y unas ganas de poder seguir trabajando y ir generando más cosas. No me dé el nombre, pero te contactaron varios técnicos para ver si te animabas a ir a jugar a sus clubes este año. Sí, la verdad que, bueno, como decía delante, que los hinchas de Everton con Unión se peleaban y igual había visto un video, hay un hincha, o sea, un programa partidario de Unión que dice, no, señor, que está listo Unión, que lo hincha de Everton dejen de ver. Después apareció una historia en Reñaca, me acuerdo. Sí, la verdad que, bueno, tenía esas posibilidades, pero bueno, estoy comenzando mi carrera y es bueno porque si bien vengo de la categoría menor a primera división, no te miento que mi sueño era estar ahí con Cobreloa en primera división, que es un club que lleva más de 10 años, pero bueno, no se pudo dar y bueno, tenía las ganas que se me habían presentado esta oportunidad y quería aprovecharla. Obviamente sí fueron semanas donde sí hubo de que sí, de que no, de que sucedía. Fui a Calama una semana y media, estuve entrenando allá. Los profes también me decían qué sucede, qué es lo que va a pasar. El profe Fumier ahí me decía siempre cómo iba mi caso, cómo está. Y decía ahí lento pero seguro. Pero bueno, estoy aquí, estoy contento de estar aquí. La verdad que quería un cambio y con las ganas de venir acá y bueno, agradecido también de la oportunidad que me está dando Everton de poder estar jugando en primera y bueno, y quiero aprovecharla al 100%. Oye, ¿y cómo es el cambio? Ya hablamos del cambio de Santiago, Calama. ¿Cómo es pasar de Calama a vivir en una ciudad como Viña? No, totalmente diferente. Totalmente diferente. De verdad que allá Calama todo seco, no había playa, estaba el río nomás. Bueno, aquí tení eso que te da la ciudad, que obviamente es una ciudad más tranquila, que tení una de las cosas que bueno, había hablado el profe, que la calidad de vida era muy diferente a la que estaba llevando allá en Calama. También lo vi por ese lado, aparte está cerca de mi familia en Santiago, pero si bien siento que mejor que estar cerca de la playita, obviamente otro aire. Te interrumpo para contar una infidencia. Cuando vinimos en el auto, tú me mostraste la pantalla ahí del Maps y me dijiste, yo cuando llegué acá no sabía por qué se ponía negro al lado derecho de la pantalla. Era el mar, pues. Sí, ahí le contaba a Pedro que cuando andaba cerca de la playa había visto la pantalla del auto y yo le decía que se me echó a perder la pantalla, no puede ser. Pero era el mar. Sí. Oye, Jorge, ¿tuviste opción de ir a otros mercados? Algo argentino, escuché por ahí. Sí, se había hecho unas conversaciones reales, pero bueno, por un motivo X no se llegó a buen puerto, pero sí se había negociado y habían tenido conversaciones con un equipo de afuera. Oye, aprovecho de preguntarte ¿qué opinas tú del rol del representante hoy en día? ¿A ti te trajo un representante? ¿Tú estás trabajando con alguien hoy? Sí, yo hoy en día estoy trabajando con alguien. Siento que, bueno, yo en mi carrera, si soy sincero, no había tenido representante en todos mis inferiores en Cobreloa. No había tenido representante. O sea, eran mis papás los que siempre me ayudaban. Gracias a ellos no me faltaban las cosas que tenía, el tema del traslado, el tema de los zapatos, que ellos siempre costearon eso. Si bien siento yo, bueno, como te dije, jamás había tenido en las inferiores un representante y bueno, hoy en día viéndolo para llevar a una carrera más profesional, a que tome un camino, siento que puede estar que un representante puede tomar eso. Obviamente depende totalmente del jugador. Sí, depende totalmente del jugador y el rendimiento te va a poner donde tú quieres. Entonces,
siento que en algunos aspectos sí bien es necesario el representante. Ahí es claro lo que tú decías, el jugador obviamente tiene un grado de responsabilidad tremendo en lo que respecta a su futuro. ¿Qué te pasa cuando ves a jugadores jóvenes que más allá de lo que ha mostrado en cancha, que califican como promesa o todo, pero finalmente o las carreras quedan ahí estancadas o no despegan por decisiones propias, por desconcentraciones ajenas al fútbol? Varias veces se ha hablado de incluso jugadores con mucha más experiencia que están más preocupados, por ejemplo, del teléfono, del auto, que de la misma cancha. ¿Qué te pasa cuando ves a casos de eso, o a lo mejor compañeros? Sí, bueno, lo que me mencionaba de que jugadores referentes que hablan de eso, de que hoy en día el jugador está más pendiente no sé, a tener los últimos zapatos, a tener el último celular o un auto prácticamente. Si bien en ese lado se ve que es un mal, obviamente no le hace bien a un jugador de 14 años, 15 años a que tenga el último celular o lo que le vaya a comprar el representante, porque si bien tiene 15, 14 años donde el jugador está creciendo recién y bueno, a los tiempos anteriores no era así. Uno no sabe, no sé, la situación de todos los jugadores que están a su edad, de que no todos van a tener el mismo celular, y creo que no, en ese aspecto no comparto eso de que el jugador en el tema del representante tan joven, creo que todo influye en el rendimiento de uno. Obviamente si se preocupa más de entrenar, si necesita más proteína, un PF personalizado que trabaje y no esté pendiente de esas cosas, obviamente estoy seguro que, no sé, de jugadores van a llegar sí o sí a poder ser profesionales. Jorge, cambiando un poco de tema, algo que se me ocurrió recién, y te voy a presentar un caso puntual. Yo soy amigo de Cristian Zavala. Cristian Zavala era lateral en su inferior en Coquimbo, hoy en día extremo. Lo reinventaron, jugaba por la derecha, jugaba por la izquierda. Veo ciertas similitudes tuyas en él, o de él en ti, como queramos verlo. Ahora, con el antecedente que me dice más encima de que jugaste en algún momento de extremo, ¿te imaginas que en algún momento de tu carrera te pueden reinventar y pueda ser un nuevo caso como fue Zavala, que explotó al final jugando, en este caso en el ataque? Sí, me lo habían mencionado antes, ese caso con Zavala, que por ahí puedo tener unas cualidades de él. Creo que si bien como creo que me beneficia eso en mi fútbol, de que antes jugaba de delantero, entonces a los 17 años recién vine a jugar de lateral, donde claramente puedo tener un poder ofensivo más claro que a un jugador que viene jugando de lateral, que viene jugando de chico o ejerciendo casi toda su carrera y tanto como en las inferiores o como profesional. Creo que me ayuda ese plus que tengo, y bueno, no te miento, sí que bueno, Zavala hoy en día todos saben que es delantero y que es un jugador muy desequilibrante, pero sí donde me siento cómodo es viniendo de atrás, donde puedo llegar a romper, donde sí puedo tener un duelo de uno contra uno, donde fácilmente lo puedo ganar. Así que... Oye, en septiembre del año pasado, en una entrevista con otro medio, comentaste que trabajas día a día para llegar a la selección. A mí, por lo menos, personalmente, me llama la atención que con la falta de especialistas que tenemos en el puesto, no te hayan llamado. Porque, corrígeme, pero ni a microciclo te ha tocado ir. No, la verdad que no. Y bueno, como tú, otras personas también me lo han dicho. Y la gente te pide, además. Sí, bueno, otras personas también me han preguntado si he ido a un microciclo, y yo le he dicho que no, y me han dicho, ¿cómo? ¿De verdad no ha ido? Bueno, vaya a saber uno por qué, pero sí es lo que yo quiero. Obviamente trabajo para poder vestirme rojo, de representar mi país,
y bueno, sería un orgullo tanto para mí como para mi familia. Obviamente trabajo día a día para eso y bueno, para jugar en el extranjero que bueno, las cosas después se van dando solo, pero sí, es donde uno trabaja. Ahí yo tengo dos preguntas en base a esa respuesta. ¿Crees que influye el hecho de que haber jugado en primera vez a lo mejor no esté tan a la vista como para un cuerpo técnico de la selección? Pese a que han habido casos de convocatoria de jugadores que están en la categoría. Y lo otro, si juegan en el extranjero, ¿dónde? La primera pregunta. Sí, creo que por ahí no es tan el tema de la primera vez, creo que no tiene mucha vitrina para poder llegar a la selección. Sí, hay casos, obviamente, que no es que no se pueda llegar, tampoco es imposible. Obviamente, como te decía adelante, el rendimiento de cada jugador te pone donde tú quieres. Entonces, sí bien, creo que estando en primera, creo que puedo tener más posibilidades, más claras a estar en la selección. Y ¿dónde me gustaría jugar? En extranjero, me gustaría jugar en Argentina, me encantan los juegos argentinos. Bueno, para qué decirte, en Brasil y bueno, de ahí para Europa y no sé, en Inglaterra me gustaría jugar. En Argentina, un poco en River. No respondáis. El día de mañana, cuando le estés rompiendo, van a sacar este extracto y no te van a llegar, así que mejor déjala ahí. Amarillo. Después nos contáis. Boteando, como se dice. Te quiero hacer algunas preguntas rápidas. Bueno, ¿quién es tu referente en el puesto? Como lateral. Bueno, el tema de Mauricio Isla, lo que hacía en el extranjero era extraordinario. Me encanta cómo entra en línea de fondo. Bueno, creo que uno de ellos es uno de mis referentes, junto a Dani Alves, que todas las cosas que ha ganado durante su carrera. ¿Te gusta más jugar en línea de 3 o en línea de 4? Con línea de 3 me canso más, pero línea de 3. Línea de 3 porque puedo estar ahí pisando el área rival. Bueno, después toca defender, pero sí es parte de, hay que hacerlo, pero sí siento que puedo estar ahí, generar más juego con línea de 3. Oye, ¿eres de ver fútbol y fútbol chileno específicamente? Sí, bueno, veo fútbol chileno y bueno, del extranjero, no sé, de Europa, pero sí me gusta las tardes antes de dormir siesta o... Bueno, te miento que a veces veo un partido y me quedé dormido, pero sí me gusta ver fútbol, tener en la tele ahí un partido. Oye, si me podéis contar, Rocío la rápida, un partido que te acordás que jugaste, que digáis la rompí, y alguno en que digáis fui un desastre. Con Santiago Wander. Creo que uno de esos fue uno de los partidos donde sentía que quería la pelota todo el rato para seguir encarando. Creo que ya fue un clásico entonces. Creo que eso allá en Calama fue que de verdad fue uno de los mejores partidos que he tenido. Pero ese partido, de ahí me cuenta el peor, pero ese partido, recuerdo que si no me equivoco tuviste un tiro en el palo, fue un partido que increíblemente no ganaron. Pero lo mejor de ti fue en ataque, mano a mano, desbordando, encarando. Sí, bueno, ese partido con Santiago Wander. El primer tiempo fue lateral derecho. Bueno, también sí, rompía mucho, pero sí después me cambió el profe de puntero izquierdo. Lateral volante por izquierda. La verdad que ahí también me sentía muy cómodo encarando. Tenía unas sensaciones que nunca había tenido. De verdad, no había tenido una sensación así de querer todo el rato el balón y así de poder seguir encarando, que no quería que el partido se terminara porque tenía que entrar el balón. Como tú me lo dijiste, tuve un palo y después el pajarito también tuvo ocasiones claras. Pero bueno, toca esos partidos que la pelota no quiere entrar. Oye, y el peor partido, o alguno que digáis, o sea, pues tal vez será inferiores, que digáis jugué pésimo, y algún jugador que te haya metido un baile, que te digáis, me volvió loco. La verdad que un jugador
fue Harold Salgado que está en Coquimbo en el 2021. Creo que en ese año también él hizo un super año en Coquimbo. Creo que ese me costó mucho marcarlo, de verdad. Era muy rápido y se movía muy bien. Entonces yo creo que uno de esos ha sido uno de los jugadores que más me ha costado en el tema de enfrentarme. Perfecto. Bueno, haciendo un paréntesis, quiero agradecer a iBet, que es nuestro auspiciador, que está haciendo posible que podamos llevar a cabo este proyecto de Cancha Inclinada y lo que son estas sesiones de entrevistas. También agradecer al restaurante Mastro Antonio, que nos recibe y nos abre sus puertas aquí en este bellísimo local ubicado en Reñaca. Un par de preguntas más. ¿El compañero más talentoso con el que has jugado? Más talentoso. Cuando compartí en las inferiores fue con Marcelo Allende, porque ha sido uno de los jugadores muy buenísimo técnicamente. Allá bueno, les voy a contar una anécdota de que entrenábamos en el Metro Cementerio allá de Santiago, en el Cementerio General. Sí, Cementerio General. Y la verdad que el complejo no tenía las condiciones, eran unas canchas malísimas. Y la verdad que era el único que controlaba el balón y podía conducir como él quería. Entonces nosotros, bueno, teníamos 14 años y bueno, tenía una técnica tremenda donde él controlaba un balón y bueno, ahí yo de verdad que quedaba sorprendido como técnicamente marcaba diferencia. Creo que él ha sido uno de los jugadores que me tocó compartir así piel a piel con él. ¿Eres caballero, Jorge? Sí, tengo mis cábala. No, ahí ya era la primera cábala. Te reformulo una pregunta. ¿Creí en las mufas, entonces? Sí, creo que sí. Sí, la verdad que sí. Creo que soy uno... Me gusta tener mi cábala y bueno, partidario de eso soy. Y no quiero matar a nadie, pero el año pasado se comentó mucho las declaraciones de Escalante en Cobreloa, casi como mufa, que cuando estaban superaban a Magallanes en la tabla, venían los discos de Chiquito. Sí, apareció Chiquito en todos lados, entonces ahí ya... Ustedes también lo vivieron como yo lo viví, así que... Bueno, para ir cerrando te hago una última pregunta. ¿Algún hobby, alguna actividad que le gusta hacer a Jorge Espejo en su tiempo libre? Me gusta mucho el ping-pong. Ese me gusta mucho, ese deporte. Y bueno, en mi tiempo libre también entreno y descanso. Entonces, una de esas cosas que me gustan. Me gusta mucho el ping-pong. Bueno, Jorge, darte las gracias por haber venido a esta primera sesión. Realmente un gusto haber podido contar contigo y haberte recibido acá. Así que nada, pues, desearte lo mejor, que sea un año lleno de éxitos, que ojalá rompiéndola en Everton tengan la posibilidad de aparecer ahí en una nómina de selección, ¿por qué no? Y que tu carrera siga creciendo. Muchas gracias, ¿no? Agradecido a ustedes de aquí he compartido un ratito con ustedes, muy grata la conversación y agradecido por la entrevista, así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y aquí, en este sobre que es para ti, por favor. Después lo abre, una pequeña atención que te hace la gente aquí del restaurante Mastro Antonio que hoy nos recibe. Muchas gracias, agradecido.